Bueno, es un placer recibir esta mañana con un cafecito al presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, el señor Raúl Hoyo, que es la primera vez que nos visita aquí en el día. Bienvenido. Así es. Café por la mañana. Muchas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias por recibirme. Bueno, tenemos muchos temas para compartir con usted, pero en este momento, y tomando en cuenta la situación que está en debate en el Congreso Nacional, como el empresariado dominicano ha mostrado mucho interés en este tema, vamos a empezar por el tema de la ley de partidos. En este momento parecería que hay un tranque en el Congreso. Una cosa es lo que se acaba de aprobar en el Senado y otra la situación que se prevé va a ocurrir en la Cámara de Diputados. Y el tranque sobre todo ha estado relacionado con el tema de las primarias de los partidos. Pero el empresariado también ha mostrado interés en otros temas relacionados con financiamiento, fiscalización, y quisiéramos de entrada preguntarle su opinión con relación a este debate. Claro que sí. Mira, desde noviembre, octubre, hemos estado opinando bastante sobre la ley de partidos y la ley electoral. Y de hecho, desde posiblemente de hace años estamos en el tema. No solo el tema de las primarias, que es realmente donde se ha concentrado la conversación nacional, sino en otros temas que posiblemente sean hasta más importantes. Usted tocó el tema del financiamiento. Ángel siempre ha sido de la posición que debería haber completa transparencia en lo que es el financiamiento de las campañas. Creo que ese es un tema importantísimo que deberíamos de estar hablando, más allá de estar hablando de las primarias. Si no tenemos esa transparencia, tanto de sectores privados como públicos del financiamiento de las campañas, es muy difícil saber si hay o no influencia ahí dentro. Entonces, nos hemos estado concentrando en la primaria por un tema coyuntural interno de partidos, cuando de verdad deberíamos estar viendo todas las otras cosas. Otra cosa muy importante que hemos visto nosotros particularmente, que como saben somos proponentes de los debates electorales, es que dentro de la ley está la figura del debate. Y está la figura del debate organizada por la Junta Central Electoral. De hecho, mucho de esa ley sale de una propuesta de la Junta Central Electoral, que la vemos muy bien, esa propuesta en términos generales, pero una de las cosas que nos gustaría que se viera dentro de lo que es el debate es que sea organizada por un conjunto de organizaciones que incluye, por ejemplo, el sector mediático, el académico, el empresariado, el público, simplemente para asegurar que haya dentro de la figura de los debates una imparcialidad y que realmente se lleve al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar dentro de los debates. Para terminar el tema de los debates, porque yo sé que siempre se oye a Ángel hablando del debate y no necesariamente se sabe el porqué, no es que Ángel piense que el debate sea la mejor herramienta del mundo, pero es una herramienta que nos lleva hacia un voto consciente, que es diferente a lo que tenemos hoy día, donde el voto al final es llevado más allá por temas mercadológicos que realmente por temas de posiciones y de conciencia del pueblo cuando vota. Así es, y hay otros temas importantes relacionados con medios de comunicación, la contratación de televisión, publicidad en términos generales, y que ha supuesto en la República Dominicana, en la competencia de los partidos, mucha inequidad. ¿Cuál es la posición de ustedes en relación a este tema? Volvemos a lo mismo de la transparencia. Si hubiera una transparencia completa de dónde se está gastando el dinero, no solo recibiendo el dinero de las campañas, sino gastando, el pueblo pudiera ver realmente la cantidad de dinero que se gasta en publicidad en las campañas. Muchas veces dinero que uno se cuestiona si realmente la cantidad que se está gastando es dinero que se levantó para campaña o dinero que salió de otro lugar. Volvemos al tema de la transparencia. Si hay transparencia, nadie tiene que cuestionar nada de eso. Ahora, yo decía que en estos días estamos viendo una situación que se está generando en el Congreso que te lleva a pensar si se votará o no la ley de partidos. ¿Tienes algún tipo de preocupación, interés en que se aceleren los debates sobre este tema, Ángel? A la luz de lo que estamos viendo estas últimas 2 semanas sobre todo. Sí, definitivamente el tema, especialmente de las primarias, ha estado en la palestra nacional. Definitivamente desde el punto de vista de Ángel, nos encantaría que acabemos de pasar una ley de partido y la ley electoral. Mientras más lejos de
primarias, mientras más lejos de las elecciones se haga, se hará de forma más organizada. O sea que diría yo que 100% seguro, de acuerdo en que se pase rápido. Ahora, casualmente de aquí yo voy a una reunión en la Cámara de Diputados donde vamos a hablar precisamente de, entre otras cosas, de las primarias. La posición de Ángel desde el principio... ¿Con quién es la reunión en la Cámara de Diputados? Es una reunión con varios miembros de la Cámara. ¿Una comisión? Es una comisión conjunta, sí. ¿La posición de Ángel? Pero la posición de Ángel, desde el principio que empezó esto a hablarse, que realmente se empezó a hablar más en octubre, ha sido muy clara. Cada partido debe poder decidir si quiere primaria abierta o cerrada. Creo que en algunos medios se ha tratado de exponer que la posición de Ángel es que está en contra de las primarias abiertas. Para nada, al contrario. El partido que quiera tenerla abierta, que la tenga abierta. El partido que quiera tenerla cerrada, que la tenga cerrada. Lo que sí no se puede dar es que la ley obliga a todos los partidos a hacerlo de una sola forma, cuando en realidad debería de tener cada partido potestad de cómo decide quién va a ir a las elecciones. Hay un tema bastante vinculado con la situación de los partidos, es la institucionalidad en términos generales, y sabemos que Ángel siempre ha estado preocupada por el tema de lucha contra la corrupción, el tema de un Estado más eficiente y manejando de manera más adecuada los recursos públicos, pero la República Dominicana, por los casos de corrupción que han aparecido durante los últimos años y por nuestra situación en los indicadores internacionales que miden el tema de corrupción, no queda muy bien parada. El presidente en la reciente cumbre de las Américas habla de que hay un compromiso en la lucha contra la corrupción. Desde el punto de vista de Ángel, la situación institucional y vinculada al tema de la corrupción, ¿qué es y en qué momento se encuentra y cómo enfrentar esta situación? Mira, antes de contestarte directamente la pregunta, es importante que se sepa por qué Ángel tiene la posibilidad de hablar tan claramente de la institucionalidad y por qué hablamos tan claramente de la transparencia. La membresía de Ángel es particular, no es por compañías. No hay ningún tipo de conflicto de interés dentro de Ángel porque los miembros son miembros individuales, tenemos más de 900 miembros. Por lo tanto, y son obviamente jóvenes, somos jóvenes empresarios. Lo que estamos pensando un poco más allá de posiblemente todos los otros gremios, estamos pensando a 20, 30 y 40 años. Y definitivamente una República Dominicana donde la institucionalidad no vaya mejorando, a 20, 30, 40 años vamos a tener problemas muy serios. Definitivamente, en los casos que hemos visto hasta ahora, pareciera que se está siguiendo el proceso debido, pero posiblemente a una velocidad que creo que ninguno estamos de acuerdo. Lo que creo que debemos esperar acciones, esos compromisos como el compromiso que dice el presidente Medina o que dijo en la cumbre en Perú tener, solo hay una forma de mostrarla y es con acciones. Entonces esperemos que esas acciones empiecen a dar. ¿En qué línea cree Ángel que deben ser estas acciones para lograr mayor transparencia e institucionalidad en el Estado Dominicano? Bueno, depende en qué arista. Hay muchas aristas donde se pudiera ver. Definitivamente en el tema de la ley de partido que estamos hablando ahora mismo, ver que se pida que haya transparencia completa en el financiamiento de las campañas sería una acción muy recomendable que pudieran dar nuestros legisladores y nuestros gobernantes. Bueno, ahora mismo acabamos de comentar las informaciones relacionadas con la auditoría de la OMSA. Y estamos hablando de la aparición de múltiples suplidores que aparentemente se beneficiaban de una estructura corrupta que había ahí. Está el caso de Odebrecht, así como 4 o 5 casos que podemos citar del último año, que han saltado a los medios de comunicación. Pero hablemos de Odebrecht, hablemos de la OMSA. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios con relación al curso de las investigaciones de estos casos y si tienen algún tipo de exhortación relacionada con este tema? Mira, dentro de lo cual, Ángel lleva 40 años funcionando y Ángel siempre ha pedido una cosa, que se siga el curso de acuerdo a cómo está escrita la ley. Eso es lo que esperamos, esa es la realidad.
Nosotros no podemos opinar de si es o no una realidad lo de la OMSA, si es o no una realidad lo de Odebrecht. Obviamente pareciera que sí. Lo importante es que se siga realmente el curso que define la ley y que se siga de una forma expedita, donde no nos quedemos atrás a todos los otros países como ha pasado. ¿Y tienen confianza en la forma en que se están llevando estos procesos? Esperemos a ver los resultados primero antes de decir si tenemos confianza o no. Definitivamente quisiéramos que se movieran un poco más rápido. La semana pasada la Dirección General de Impuestos Internos dio a conocer una información que chocó a mucha gente que tiene más de un empleo. Porque hay que decir que no necesariamente muchos empleados que tienen dos empleos formales, valga la redundancia, se habían enterado de que tenían que informar cómo se estaba haciendo su retención de impuestos, y a la luz de lo informado por la DGI, parecería que tienen que pagar más impuestos que los que se le estaban reteniendo. Esto ha generado un debate, incluso se ha hablado de la posibilidad de que haya una amnistía, se está cuestionando si hubo una información adecuada, pero tomando en cuenta que son jóvenes empresarios, muchos de los cuales son emprendedores, quisiera saber qué impacto tiene para la empleomanía de las empresas de Ángel el que se dé este tipo de información en este momento, si eso tendría un impacto a futuro, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las consecuencias y cuál es su posición? La posición de Ángel siempre ha sido que todos los impuestos que se deben pagar, todo el mundo lo pague. Uno. Dos, que todo el mundo lo pague, que no haya una diferencia entre una persona y otra persona, o un grupo o otro grupo en los impuestos que se paguen. En este caso es igual. Yo creo que y digo que es igual porque definitivamente la ley está bastante clara. Tú tienes dos empleos, tú tienes dos ingresos, el ingreso total debería ser el ingreso bajo el cual te cobran impuestos. Lo que acaba pasando es que si una persona tiene dos empleos y cada uno de ellos es por debajo, vamos a decir, del monto en el cual se le cobran impuestos, de repente tiene dos ingresos sin impuestos, para dar el caso extremo. Si fuéramos a decir que fuera uno solo con ese mismo, con la suma de esos ingresos, definitivamente uno esa de persona 35.000 y otro de 50. Realmente está ingresando 85.000 pesos esa persona, debería pagar impuestos sobre los 85.000 pesos. Ahora bien, como muchas de las cosas aquí, como la ley no se había aplicado correctamente, llevamos años de una cultura donde el mismo empleado que tiene dos empleos no tenía ni idea que estaba incumpliendo. Esa es la realidad. Y creo que han habido varias propuestas que creo que serían buenas verlas, de entrar en eso de una forma pausada y no, como dijeron algunos, que fue como un palo acechado. No es que sea un palo acechado, esa era la ley. Lo que definitivamente deberíamos de tratar de aplicarla un poco más lenta para que las personas tengan tiempo de adecuarse. Pero incluso usted dice las personas, porque se ha cargado el dado exclusivamente en el empleado, pero digamos que una persona, un empleado que está en las condiciones que hemos dicho, ganaba 35.000 en un empleo y 50 en otro, al final recibe un ingreso por 85.000 y solo el empleo de 50 le retenía impuestos sobre la renta. Correcto. Se supone que ese empleado debió decirle a uno de sus dos empresas que le retuviera el impuesto sobre la renta sobre los 85.000. Eso disminuirá el ingreso real que esa persona estaba recibiendo, pero no solamente eso, o sea, contaba con unos recursos que ahora mismo no tiene y se le está multando. Entonces, esa información la manejaban también las empresas, o sea, ¿tenían conocimiento o ha habido una ausencia de información por parte de la DGI en lo que tiene que ver con la aplicación de esta ley? Mira, no sé si las empresas estaban al tanto o no, ni los empleados. Definitivamente es un caso que lleva años y años y es una cultura que sea por desconocimiento o por lo que sea, está funcionando de esa forma. Y por eso digo que las propuestas donde le dan un espacio de tiempo para conformarse a la ley a esos participantes es una realidad. Ahora, tocaste un punto muy importante. Definitivamente los ingresos de esas personas que llevan años literalmente recibiendo ingresos netos más altos de lo que van a recibir en el futuro, se va a ver impactado. Y ahí entramos en el tema que yo entiendo que es el más importante desde el punto de vista
fiscal y el punto de vista económico. Nosotros en ANGE tratamos de comparar la economía del país a la economía de una casa, o la economía de un negocio. Tú tienes por un lado ingreso, por otro lado egreso y en el otro inversiones. En el caso del gobierno, los ingresos son los impuestos, que dicho sea de paso, es importante que se sepa que los ingresos vienen de todos nosotros cuando pagamos impuestos. Entonces, cuando se habla del dinero del gobierno, es una falacia, es el dinero del pueblo. Esos ingresos, hoy día, es cierto que la presión tributaria relativa a otros países es pequeña, es un 3, un 14%. Sin embargo, estamos hablando de que el mismo 55% o 45% de la población son los que pagan casi todos los impuestos, porque el 55% de la población ha decidido no entrar en la economía formal. Esas personas que hoy día tienen 2 empleos y que hoy día van a empezar a recibir menos ingresos netos, son parte de ese 45% que ya está pagando impuestos. O sea, le estamos cargando más y más el dado a ese 45%. Y en el caso específico de esa ley, es muy claramente a la clase media y a la clase baja, la que realmente va a acabar con el dolor de cabeza. Entonces nosotros desde ANGE llevamos tiempo diciendo, muy bien, que todos paguen los impuestos que tienen que pagar, pero por favor empecemos a crear la situación donde el 55% que es economía informal también entre a la economía y empiece a pagar impuestos. Esos son de los retos que sin duda tiene el país, tiene el Estado dominicano, y bueno, desde la Dirección General de Impuestos Internos, además de estas medidas relacionadas con las personas que tienen doble empleo, se han venido dando pasos para reducir la evasión y la elusión fiscal. Eso por un lado, que ha permitido en los últimos meses, en el último año y algunos meses, incrementar los ingresos del gobierno. Su valoración de estas medidas que se viene tomando desde la DGI y asociado esto a un tema que no se termina de abordar en el país, que es la discusión de un pacto fiscal, que está pendiente en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero no termina de asumirse y sin el cual, opinan muchos sectores, no se va a lograr hacer ese cambio en la dirección que tú señalabas, ¿no? Sí, definitivamente. Los temas que está haciendo hoy día la DGI en cuanto a la evasión y la elusión son correctos. El problema es que solamente están atacando a ese 45%. Si no llevamos a la población entera que sea parte de la economía y a pagar impuestos, es muy difícil subir de ese 13-14%. Y solo subes del lado productivo realmente de la economía. Ahora mismo el esfuerzo de la DGI ha sido realmente en el cobro y lo están haciendo definitivamente de una forma mucho más eficiente que en años pasados, lo cual buenísimo. Ahora, el problema más grande que tiene ese 55% que ha decidido ser de la economía informal es que es una decisión basada en la necesidad para que el negocio funcione. Y no es un tema de que el costo de los impuestos es alto solamente, es que el costo de presentar los impuestos, la dificultad de presentar esos impuestos hace que no le haga sentido al que está tratando de decidir si se entra por la economía formal o la informal. Porque es complejo, porque es difícil. Porque es complejo, y al ser complejo, pensemos en la pyme, donde el dueño es el todólogo en el negocio, y de repente tiene que dedicarle, 5 días completos al año simplemente a la presentación de los impuestos. Son 5 días de los 20 que hay laborales, donde no está haciendo lo que debe estar haciendo, que es manejando su negocio. Entonces, su próxima alternativa es contratar un contable al que posiblemente le vaya a pagar más por presentar esos impuestos de lo que él mismo se paga como sueldo. Entonces, ya por ahí es ilógico, desde el punto de vista de ese empresario o ese dueño de una pyme, entrar en la economía formal. Entonces, la DGI tiene que crear las condiciones donde ese 55% vea que se le hace suficientemente fácil entrar en la porción que es una economía formal, que definitivamente tiene beneficios estar en la economía formal, pero tiene que hacérselo un poco más fácil. Y esa manera es definitivamente con un régimen fiscal
o tributario mucho más simplificado. Implicaría y ahí entra el pacto fiscal. Para entrar en un tema de cambio de la metodología, tenemos que entrar en el pacto fiscal. Y el otro tema del pacto fiscal, definitivamente, y yo hablaba, hay ingresos, hay gastos y hay inversión en el gobierno, en las casas, en los negocios, todo funciona igual. No solo podemos atacar el tema del ingreso, tenemos definitivamente que atacar el tema del gasto y de la inversión, porque ahora mismo la deuda del país, Ángel, como la suma de la deuda no nos preocupa. Lo que nos preocupa es dónde va esa deuda. Y si va simplemente a gasto corriente, no es lo mismo que si va a inversión. Entonces, ese pacto fiscal deberíamos tratar los tres renglones: ingreso, gasto ¿Qué ha inversión. impedido la discusión de ese pacto? Mira, yo creo que hay varias cosas, pero una de ellas definitivamente es que ahora mismo se está de cierta forma usando el pacto eléctrico o la falta de la firma del pacto eléctrico como el paso que tiene que ocurrir antes de entrar en el pacto fiscal. Creo que deberíamos de firmar el pacto eléctrico cuanto antes para quitar esa excusa ya tiene como 5 meses el pacto que concluyó o más. Y no se ha firmado. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado? En diciembre hubieron un par de asociaciones y gremios que no estaban de acuerdo con la firma, lo cual a nosotros en Ángel nos tomó de sorpresa, simplemente porque esas asociaciones fueron parte del pacto desde el primer día, estuvieron durante todo el tiempo, y cuando se llegó a la firma, en teoría ya ellos estaban de acuerdo. Creo que lo importante de nuevo es que se acabe de firmar. Los pactos son pactos y tiene que haber un compromiso entre, o sea, no todo el mundo va a estar de acuerdo en un pacto. Si todo el mundo está de acuerdo en un pacto, posiblemente hay un error en ese pacto, porque hay muchos intereses encontrados. Lo que tiene que ser algo mejor de lo que había anteriormente, que es realmente es mejor de lo que había anteriormente, definitivamente. Es un paso hacia adelante si se firma como está hoy día. Bien. Bueno, pues queremos agradecer a Raúl Hoyo, que es el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que nos haya acompañado esta mañana. Hemos conocido algunas de las inquietudes que tiene la asociación, viene presentando algunos de estos temas desde hace ya un buen tiempo y sigue trabajando con ellos. Que sea la primera de muchas ocasiones que lo tengamos aquí.